Ahí está. Ok. Perdón. Siempre algo ocurre. Estaba en Chile con esta cosa también y creo que estornudé. Pero fue bueno porque todos despertaron. Bueno, doy gracias al Señor por la invitación. Realmente siempre es un gozo para mí estar de vuelta. Y gracias por, ¿cómo se llama? Tener la intención de invitarme y también la valentía de invitarme para abrir la palabra del Señor, ¿sí? Así que yo, pensando en esto me escribía Gonzalo, no sé si Gonzalo está por ahí, pero me dijo, si puedes llegar un poquito más temprano, está bien, no hay ningún problema. Yo le dije, ¿está bien a la merienda? Y me dijo, no, no tan temprano. Dije, bueno, ¿cómo es la cosa? Y ahora le pregunté si me dejó algo, me dijo, no, no quedó nada, pero ya va a haber algo, me dijo. Así que le dije, bueno, va a tener que decirlo de adelante. Así que ¿estás presente o te vas al baño? Pero, no, Gonzalo, muy bien. Almorzamos un poco tarde porque una de nuestras hijas estaba un poquito complicada de salud, pero ya está mejor, gracias a Dios, ¿sí? Perseverantes y apasionados por la iglesia local. Algo así me pidieron que pueda compartir con ustedes, ¿sí? Y estuve buscando esto de la palabra perseverancia. Yo sé que cuando alguien dice que es perseverar, ya ustedes tienen algo en su mente, ¿cierto? ¿O no? ¿Qué es para ustedes perseverar? A ver, ¿puedo preguntar, ¿cierto? ¿Sí? Sí, ya está. ¿Qué es perseverar? Ser constante. Ya, ¿qué más? ¿Qué más sería perseverar? Ya, seguir a pesar de lo que pueda haber en el camino. Muy bien. ¿Qué más sería perseverar? ¿Cómo? Ya, mantenerse también. Bien. Bueno, esta palabra habla, ¿cierto?, de ser constante. Es como la idea de tomar algo y llevarlo a la práctica, cumplirlo. Voy a colocar un ejemplo. ¿Saben ustedes cuántos alumnos en Córdoba terminan la facultad a tiempo? ¿De 10? A ver cuánto piensan ustedes que terminan la facultad a tiempo. O estoy hablando un poquito de estadística atrás, ¿sí? No hoy día, pero más o menos, ¿cuánto? ¿De 10? ¿4, 5, 2, 3? ¿Sabes cuántos terminan? 3. De 10 alumnos que comienzan la facultad, 3 la terminan. Bueno, eso es un ejemplo de perseverancia, ¿entienden? Como ustedes mismos han dicho, a pesar de, ¿cierto? A pesar de las circunstancias, etcétera, que puedan existir también en la vida de la persona. Casi en todos los idiomas, latín, hebreo, griego, la idea apunta a eso. Pero cuando me busqué la palabra pasión, me encontré con algo distinto a lo que uno podría pensar. ¿Qué para ustedes es pasión? ¿Qué para ustedes ser apasionado por algo? Bueno, le pregunto a un esposo, ¿ustedes son marido y mujer? ¿Sí? ¿No? Bien. ¿Su marido es apasionado? Bueno, mejor no pregunto esta cosa, porque si no, acá capaz que me diga una cosa, el esposo se enoja conmigo o al revés, ¿sí? Bueno, vamos a pensar que él es muy apasionado, ¿sí? Y ella va a decir después, no tiene idea, Juan, quién es, estoy casado. Ser apasionado, si lo miramos del lado del punto de vista del amor, ¿qué queremos decir cuando alguien es apasionado? Cuando está ya sea como casado o de novio. ¿Cuál es la idea de ser apasionado? ¿Cómo? Ya da todo por el otro, ¿cierto? Da todo por el otro, es como eso como esa figura que hay. Yo por ti hago cualquier cosa, cruzo montañas, cruzo ríos y hago esto siempre y cuando no llueva. ¿Sí? Dicen algunos así. No sé si están así, pero. Bueno, ¿cuál es la idea de la pasión? La pasión también es algo que nos gusta, ¿verdad? Por ejemplo, hablamos de la pasión por el deporte. Aquí probablemente hay muchos deportistas, especialmente creo muchos futboleros, ¿cierto? O que les gusta el fútbol. Bueno, ¿cuál es la idea de la pasión del fútbol? Yo recuerdo estando en Argentina, ustedes saben, Chile no es un país futbolero, ¿sí? Y ustedes lo saben, ¿no? Tenemos 2 copas que las sacamos así, no sé cómo las sacamos, pero ya, algo tenemos, por lo menos algo. Pero no somos un país apasionado, o sea, creemos que somos apasionados, pero realmente no lo somos. Yo se lo digo acá, o sea, si hubiera chileno acá me patean, pero no importa, no están. Pero no somos un país apasionado por el deporte, porque ¿qué pasa? Hoy día juega Chile algo y gana y el día lunes es como si no pasara nada.
pero así pocos hablan. Sí, sí ganó Chile, sí ganamos ayer, pero como que ya está, pasó por aquí. No tenemos esa pasión como la tiene el argentino, ¿cierto? Yo recuerdo cuando jugó Argentina con Brasil. No sé en qué año, porque vieron, no tengo ni idea. Ustedes saben más. Fueron a Brasil y hubo gente tan apasionada por ir que algunos vendían hasta para tener plata para ir, vendían su vehículo. Otros dejaban su trabajo con tal de ir. O sea, era tanta la cosa de esta... Ahora sé también que hay un poco de lucha entre argentino y brasilero y todo lo demás por el fútbol, pero era la pasión tan alta que hasta se desprendían de algo con tal de cumplir su pasión. ¿Entiende el punto? Bueno, este es el verbo que quiero un poquito dejar en su cabeza. Toda pasión requiere dejar algo. Toda pasión requiere renuncia. Si alguien es apasionado por el deporte, si a mí me gusta ya sea el tenis de mesa o el tenis, cualquier otro deporte, si quiero practicarlo, tengo que renunciar a algo, ¿cierto? Por ejemplo, lo que me gusta comer, etcétera. Bueno, cuando hablamos de pasión, es la devoción absoluta, es el deseo profundo de hacer algo, el fervor de hacer algo. Pero esta palabra en el latín tiene un significado especial y creo que es un significado realmente muy bueno. Significa sufrir, significa padecer y significa tolerar. Y probablemente los que vienen de la línea más católica, probablemente no sé si hay alguno acá, se nos habla mucho, incluso hay una película que se hizo en base a uno de los evangelios que tiene el nombre ¿se acuerdan? La pasión de Cristo. Y uno dice, pero no es la pasión que yo tengo en mi cabeza, ¿cierto? Mi pasión en mi cabeza es otra cosa. Pero saben, cuando hablamos de pasión, estamos hablando justamente de algo que tiene que ver con la renuncia. No es solamente el hecho de, hoy que soy apasionado, ¿entienden? O que tengo a alguien al lado, iglesia, apasionémonos. Porque si nos apasionamos por el Señor, va a haber que renunciar. Ese es el punto. Y va a tener que renunciar a cosas para realmente apasionarnos por Jesús. Bueno, vamos a ver esto en una carta. Vamos a sentarnos en 7 versículos y de ahí vamos a extraer todo con la ayuda del Señor. ¿Sí? Colosenses capítulo 2, versículos 1 al 7, ¿ya? Si tienen su Biblia ya, búsquenla por favor. Capítulo 2 de Colosenses, capítulo 2, versículos 1 al 7. Vamos a ver esto de cómo es una iglesia apasionada y perseverante, o perseverante y apasionada, ¿sí? Vamos a leer el texto, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y solidificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. ¿Sí? Bien, ese es el texto base. Esta carta es interesante, porque Pablo escribe esta carta a gente que no conocía. ¿Y saben por qué no conocía creo que a muchos de ellos, a todos? Era porque él escribe esta carta de la cárcel. ¿Sí? Él no conocía. Por eso que en uno de los versículos, en los primeros versículos, él habla en el versículo 1, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Y él les escribe. Y acá es donde empieza esto de la perseverancia y de la pasión. Capítulo 2, versículo 1. Porque quiero que sepáis
cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. La palabra lucha, que aparece traducida ahí en la Reina Valera 60, hermanos, es muy gráfica. Viene del original que es agón. Y la palabra agón está emparentada con la palabra agonía. Lo que está diciendo Pablo es, quiero que sepan que estoy agónico por ustedes. O sea, es tanto mi amor por ustedes, es tanta mi preocupación por ustedes, que tengo una agonía en mí. Y uno dice, esto es ser perseverante y esto es ser apasionado. ¿Entienden? No es que Pablo estaba saltando en la cárcel y no estaba así. Era su alma la que estaba perseverando. Era su alma la que estaba apasionada por su Señor y por aquellos hermanos y la iglesia especialmente que estaba en Colosas. Esta agonía de un preso que no puede ver a los que ama. Y uno se pone a pensar por qué. Él escribe esta carta porque había falsos maestros que estaban entrando ya a la iglesia. Y él estaba, imagínense, de la cárcel, sabiendo que en la iglesia estaban ya falsos maestros queriendo desviar la atención de la iglesia. Imagínense la lucha que había en él. Él se sentía responsable por ellos. Él había fundado, él había estado. Y ahora vemos que él está mandando esta carta diciéndoles, tengo una gran lucha. ¿Sí? ¿Entendemos, verdad? Una gran lucha, una gran agonía. Y aquí el apóstol Pablo, de los versículos 2 al 7, va a mencionar mínimamente 7 características de una iglesia perseverante y de una iglesia apasionada. Y yo quiero que pongas atención a esto, porque esto te va a mostrar, hermano y hermana, realmente si eres perseverante y estás apasionado por Cristo y por su iglesia. ¿Sí? Si estamos apasionados por Cristo y perseveramos, por lo tanto, eso se va a ver en la iglesia local, en todo lo que emprendamos. No vamos a ser aquellos que empiezan una cosa y que hay que estar empujando y empujando. Es recansador eso, ¿sí? Perseverancia es tomar algo y llegar hasta el fin. Y la pasión es entender que debo renunciar a algo que me gusta con tal de llegar a ese fin. Y acá Pablo nos va a dar 7 características de una iglesia perseverante y una iglesia apasionada. Capítulo 2, versículo 2 está la primera señal. Dice allá, para que sean consolados sus corazones. La palabra consolar, ahí en el original, no siempre es lo que nosotros conocemos como consolar, ¿cierto? Consolar es cuando alguien está triste, ¿y qué hacemos? Lo consolamos, ¿cierto? Cuando alguien está con alguna lucha, ¿qué hacemos? Lo consolamos. Bueno, hay esa parte del verbo es correcta, pero también hay otra parte que tiene que ver con el animar al otro, con exhortar al otro, animándole, ¿sí? Yo sé que el consuelo conlleva el ánimo, pero acá la idea del ánimo es la idea de que la persona tome confianza y sea valiente y sea fuerte. Esta es la idea que está bajando el apóstol Pablo. Una iglesia que sea realmente fuerte, que sea valiente, a pesar de que sea valiente. Y esto nos muestra la primera característica. Consolados tiene que ver con la idea de alguien que toma confianza, que toma valentía y sigue la carrera, ¿sí? Por eso ya puse la palabra fuerte, una iglesia fuerte, en ese sentido fuerte, ¿sí? Es la idea de un regimiento, es la idea de una tropa que está desalentada y que viene allá el jefe y los arenga y les anima y le dice, vamos soldados, tienen que levantarse y seguir la carrera, ¿sí? Bueno, los que vieron Terminator 1 quizás lo entiendan mejor.
cuando la mujer le dice al hombre, levántate soldado y todo lo demás, ¿sí? Bien, bueno, es un poquito retro, pero no importa, ¿sí? Levántate, levántate y confía en el Señor. Esta es la idea. Toma fuerza en el Señor, ¿sí? Segunda señal en el mismo versículo. Para que sean consolados sus corazones, unidos, ¿en qué cosa? ¿En la actividad? ¿Eso dice? ¿En lo que hacemos? Dice en amor. O sea, lo primero que menciona el apóstol aquí tiene que ver con el amor. El amor verdadero, hermanos, pasa primero por las personas, luego por los ministerios. Yo debo amar más a las personas que al ministerio. Es como pasa con la familia. Tengo que amar más a mi esposa que al ministerio, a mi familia más que al ministerio. No porque uno sea más importante que el otro, sino porque es la responsabilidad que tenemos que tener en orden delante de Dios. Acá Pablo dice unidos y menciona en qué. Y es en amor, en amor. Y esto, hermanos, es algo que nosotros tenemos que aprender. Tenemos que seguir trabajando esto de amarnos de verdad. No solamente decirlo, sino que vivirlo. Vivirlo. ¿Cómo voy a consolar a alguien que no amo? ¿Cómo voy a animar a alguien, la característica anterior, si no lo estoy amando? Entonces Pablo hace esto. ¿Se acuerdan de un discípulo que escribió Juan 3:16? ¿Qué es lo que escribió ese discípulo? ¿Se acuerdan? Que porque de tal manera amó Dios al mundo que daba a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo escribió Juan. Es el mismo Juan que junto con su hermano un día se enojaron porque no recibían a Jesús. Y estos dos hermanos dijeron, Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo y los destruya a todos estos? Es el mismo Juan que Dios usa y le hace escribir porque de tal manera amó Dios al mundo. Los discípulos de Cristo tuvieron que aprender a amar. No solamente a Jesús, sino que también a la gente que lo rodeaba. Eso es amor. El amor es cuando los discípulos, los 11 discípulos, diferentes el uno con el otro, llegan hasta el final del ministerio de Cristo en la tierra. ¿Cuántos tomó Cristo? 12, ¿cierto? De los 12 sabemos que eran 10. ¿Y sabe qué? Eran totalmente distintos los 11. Pero ¿quién los unió? O mejor dicho, ¿quién los unió? ¿No fue Cristo? Bueno, tenemos ahí la representación, que Dios es amor. Por lo tanto, no solamente debe ser un cliché, sino que debe ser una realidad, ¿sí? Primero, una iglesia fuerte. Eso no dice si estamos perseverando en eso y si somos apasionados en eso. Si tenemos un amor genuino, también nos va a mostrar cuán perseverantes somos en eso y también si estamos apasionados en ese sentido. ¿Qué es lo que tengo que renunciar para llegar a amar a mi iglesia? Tercera cosa, versículo 2 y versículo 3. Quiero rescatar allá 3 palabras para esta tercera señal. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Acá hay 3 cosas que son muy importantes y que sería bueno que las puedas recordar, hermano y hermana. 3 cosas que hacen de una iglesia. Una iglesia tiene que amar el conocimiento de la palabra, porque amando el conocimiento de la palabra está mostrando que ama a Cristo, ¿cierto? Si me amáis, dice Juan capítulo 14, si me amáis, algo vas a hacer. ¿Qué es? Guardar sus mandamientos. Entonces está de más que yo diga, Señor, yo te amo, te amo, te amo, y no estoy obedeciendo su palabra. ¿Cómo voy a obedecer su palabra si no la conozco? Por lo tanto, conocer la palabra nos va a hacer entender su palabra a través del Espíritu Santo y nos va a llevar entonces al tercer punto, que es la sabiduría. Conocimiento.
nos lleva a ser entendidos. Y ser entendidos nos lleva a ser sabios. Entonces el tercer punto es una iglesia que ama el verdadero conocimiento, que ama ser entendida en las cosas de Dios y que practica la sabiduría, que somos sabios, somos sabios cuando decimos las cosas, somos sabios cuando hacemos las cosas, porque el conocimiento viene desde la palabra de Dios. Por lo tanto, conocimiento, entendimiento y sabiduría, hermanos, van de la mano en este punto. Ahora déjame hacerte un par de preguntas. Si tenemos conocimiento, entendimiento y sabiduría, ¿qué sacamos con saber que Dios es omnisciente? Entendemos que es omnisciente, ¿verdad? Que Dios todo lo sabe. ¿Qué sacamos con saber que Dios todo lo sabe, que todo lo conoce, que todo lo escudriña, si seguimos viviendo como si tuviéramos un Dios ciego o un Dios sordo? ¿Qué sacamos con saber que Dios está en todas partes, si seguimos creyendo que podemos esconder nuestros pecados delante de Él y seguir caminando como si nada? ¿Qué sacamos con saber que Dios es soberano, que hace como Él quiere, cuando quiere, con quien quiere, dónde quiere y a la hora que quiere, si nosotros seguimos siendo señores de nuestra vida y solo cuando hay problemas le decimos al Señor que nos ayude? ¿Qué sacamos con saber que Dios es creador de todo, que los cielos cuentan su gloria, que hoy hizo salir el sol sobre justos e injustos y seguimos creyendo en un Dios pequeño que al parecer su creación humana es mayor que Él? ¿Qué sacamos con saber que Dios es admirable, maravillándonos y admirándolo, viniendo el domingo tras domingo al templo, tomando la cena del Señor y durante la semana vivir vidas que no siempre están diciendo y mostrando la admiración que mostramos el domingo a Dios? Hermanos, ¿qué sacamos con saber que Dios es santo? Si seguimos revolcándonos y jugando con el pecado y haciendo burla de su sacrificio en la cruz. ¿Dónde está la transformación de nuestro carácter, de mi carácter, de nuestras emociones, de nuestras prioridades, de nuestros anhelos que hemos puesto delante de Él? ¿Qué sacamos, hermanos, con saber que Dios es justo? Si no tenemos conciencia, no tomamos conciencia de su justa retribución a nuestros pecados, equivocándonos pensando que Dios es solamente amor y que no juzgará nuestras fallas. Debemos conocer para entender. Y para llegar a ser sabios tenemos que conocer y entender. Si no, vamos a tener una idea muy alejada de quién es Cristo. Y eso no nos permite ser perseverantes. Por eso que algunos están a mitad de camino siempre, a mitad de camino siempre. Y obviamente esto no les lleva a tener esta pasión por el Señor. Entonces, hermanos, tenemos que tomar conciencia de la palabra de Dios, de que en ella está revelado todo y que en ella tenemos lo suficiente para mostrarnos a este Dios y ser perseverantes en Él y con Él y apasionados en Él y con Él. Cuarta señal, versículo 4. Y esto lo digo, dice el apóstol Pablo, para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Con palabras persuasivas. Entendemos esto de la persuasión, ¿verdad? Cuando alguien empieza a engatusarnos, también una expresión medio rara, como queriendo colocar una idea distinta. ¿Saben lo que significa en el original la palabra persuasiva? Aquí no hay ningún abogado. ¿Hay algún abogado, no? No hay ningún abogado, ¿no? Ya, mejor, porque voy a hablar algo sobre un abogado, entonces. ¿Saben lo que significa el término persuasivo? Persuasivo significa, es la figura de un abogado corrupto.
Son pocas, ¿cierto? Un abogado corrupto que sabe lo que hace, es tal su argumento que con su argumento logra que una persona que hizo daño salga libre de su falta. Esta es la idea de la persuasión en este versículo. Es la persona que con el argumento es tan hábil, que al final el victimario se convierte ¿en qué cosa? En víctima. Esta es la palabra que describe, que está escribiendo el apóstol. Por eso su preocupación de los falsos maestros. Por eso la preocupación que él tenía, de que estaba escuchando ya que en la iglesia se estaban dando ya falsa palabra, que había gente que estaba persuadiendo a la hermandad con cosas que no eran de Dios. Y por eso él dice, y esto digo para que nadie vaya y los engañe. Por eso que previamente coloca el conocimiento, el entendimiento y la sabiduría. Entonces, ¿cómo vamos a ir en contra del engaño, contra lo falso? Porque si no tenemos conocimiento de la palabra, ¿qué va a pasar? Se va a parar cualquiera delante de ustedes, va a decir algo de Dios, ¿y qué va a pasar con la hermandad? Amén, hermanos, amén, va a decir la hermandad, ¿o no? Y lamentablemente en muchas partes dicen amén. Y saben, al final hay cierto abuso hacia la hermandad. ¿Cómo? ¿Cómo Pablo quiere ayudar a ellos? Ahora, la Biblia no estaba completa todavía. La Biblia estaba en proceso. La Biblia recién se completa en el año 395 después de Cristo. Es la Biblia completa que tenemos en nuestra mano. Ya el Antiguo Testamento sí estaba listo, pero el Nuevo Testamento se canoniza o se queda ya como final palabra, año 395 después de Cristo. Y en el primer siglo hubo falsos maestros. Y acá Pablo quiere y le muestra que una iglesia que va a perseverar, una iglesia que va a estar apasionada por Cristo y por la hermandad para seguir el rumbo correcto, no puede ser sin palabra. ¿Cómo descubrimos el engaño? Cuando sabemos lo verdadero, ¿o no? Es así. Cuando alguien viene con, no, para hermano, esto no es así. ¿Por qué? Un ejemplo más bíblico. No, pero mira, Señor, tírate del pináculo y los ángeles te van a sostener. ¿No fue el diablo que dijo eso? ¿No tomó un poquito de la palabra para tratar de hacer su argumento? Hasta que al final, y en el proceso, que Jesús dice, escrito está, escrito está, escrito está. Y este escrito está hoy, hermanos, escrito está. Si tú te dejas engañar o persuadir, no es porque te falte palabra. Es probablemente porque no la estamos estudiando. ¿Entienden la cosa? Tenemos la palabra, pero probablemente no la estamos conociendo. Entonces, ¿qué saco con tener en mi celular un montón de Biblias y un montón de versículos y con un montón de versiones si no la conozco? Hermano, hay que perseverar en conocer la palabra de Dios. Tienes que darte el tiempo para esto, ¿sí? Bueno, evitamos la persuasión de esa manera y logramos apasionarnos por el Señor. Quinta señal, versículo 5. Sacamos dos principios de ese versículo, dos señales. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, acuérdense la agonía del apóstol Pablo. No obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden. La quinta señal que nos muestra la perseverancia de una iglesia y la pasión verdadera de una iglesia es que es una iglesia ordenada.
ordenada. En todo sentido es ordenada ante el Señor. La figura acá es una fila, es una formación. Es como una formación militar. Esta es la idea, ¿sí? Todos así como bien derechitos. La iglesia, una iglesia ordenada, va a dar buen testimonio adentro, pero también va a dar testimonio fuera. Esto hace una iglesia ordenada. Entonces, para ser ordenado hay que perseverar, ¿o no? ¿Cuántas mamás de acá tuvieron que perseverar con sus hijos para que mantuvieran la habitación limpia? ¿Más de alguna o no? ¿Sí? ¿Cuántas veces dijeron, ¿por qué no ordenás tu cuarto de una vez por todas? Y yo sé que ustedes dijeron una sola vez y su hijo de ahí para siempre, nunca más. No, tuvieron que perseverar y siguieron amándolo y todo. ¿Cuántas veces ustedes no ordenaron en el cuarto de sus hijos? Este orden nos muestra nuestra propia vida. Nosotros podemos equivocarnos, hermanos. Y nuestra vida tiene que ser ordenada en todo sentido. Tiene que ser ordenada en nuestro culto familiar. Tiene que ser ordenado con mi relación con mi esposa o con mi esposo, o si soy soltero con mi familia o con mis amigos. Tiene que ser ordenada en mis finanzas. Tiene que ser ordenado en todo, hermanos. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de, no, pero yo soy súper perseverante, súper apasionado, y de repente, no, pero este ya no, este está... Entonces, no debemos realmente pensar hasta qué punto el orden es parte de nuestra vida. ¿Sí? La sexta señal está en el mismo versículo. Vuestro buen orden, y se añade otra palabra. ¿Cuál es? Firmeza. Firmeza. Y la firmeza de vuestra fe. Entonces, una sexta señal que vemos de una iglesia perseverante y apasionada es que es firme. Se mantiene firme a pesar de los embates que pueda tener la iglesia. A pesar de las luchas que pueda tener la iglesia, ya sea por dentro o por fuera. ¿Saben la figura que usa el apóstol Pablo acá? Es la de una plaza fuerte y que hay allá alrededor de ella todo como una guarnición de soldados y que hace que sea impenetrable. Esta es la idea de la firmeza que el apóstol Pablo le está transmitiendo a la iglesia de Colosas. Sean firmes, sean tan firmes que nada les penetre, que nada les haga daño. Por eso lo anterior, ¿se acuerdan cuando hablamos no se dejen engañar por la persuasión? Por lo mismo, porque si no le damos espacio a la persuasión, entonces ya no vamos a ser impenetrables, ya vamos a ser vulnerables. Y eso es peligroso para un cristiano, porque empezamos a bajar nuestros valores también. O no nuestros valores, los valores de Dios, de su palabra. Hoy día hay muchos que han bajado ya el valor de la palabra. Hoy día ya se habla de iglesias que son progres o progresivas. Se habla hoy día de líderes progres. Se habla hoy de gente que, bueno, pero no está tan mal, total, Dios ama a todo el mundo. Sí, es verdad que Dios ama a todo el mundo. Y como ama a todo el mundo, anhela que todo el mundo le conozca y ese mundo sea transformado por la palabra y por el poder del Espíritu Santo. Eso es mantenerse firme. No, es que hermanos, si yo predico mucho esto de la firmeza, algunos se van a ir de la iglesia. Entonces, con tal de que no se me vayan de la iglesia, ¿qué hago? Empiezo a bajar el estándar de la palabra con tal de satisfacer a esta persona. Y ahí es donde Pablo quiere que ellos tengan muy claro quién es Cristo en ellos. Y de ahí viene la última señal. Esta firmeza no viene porque, mira que soy fuerte, sino mira lo que dice versículos 5 al 7. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden
y la firmeza de vuestra fe. Allá está, al final. ¿Qué dice? Ajá. Entonces, el buen orden, lo ordenado que podamos ser como iglesia, lo firme que podamos ser como iglesia, lo perseverante o apasionado que podamos ser como iglesia, en el fondo, ¿en quién estamos? Es en Cristo. El orden y la firmeza está en Cristo. Colosenses 2:6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad, ¿qué dice el texto? En Él, andad en Él, en Él. Versículo 7, arraigados y sobreedificados, ¿en quién? En Cristo. Tres veces se nos dice, y Pablo le dice a la iglesia de Colosas, si ustedes van a ser realmente ordenados, firmes y todo lo anterior, no puede ser sin Cristo. No puede ser sin Cristo. Tiene que ser en Cristo, en Él y en Él se repite la Escritura. En la verdadera iglesia, la vida debe ser en Cristo. Sus miembros deben caminar en Cristo. Tenemos que vivir vidas totalmente y conscientemente cada día en su presencia. Vamos un poquito atrás, versículo 7. Pablo muestra dos figuras en ese versículo. Dos figuras importantes para que nosotros la entendamos de lo que significa estar en Cristo. La primera figura que él usa, ¿la ven ahí, cierto? ¿Cuál es la primera figura que él usa en el versículo 7? Es la figura de un árbol. Y el árbol, pero no lo que se ve del árbol, sino que está usando la figura de las raíces. Y ustedes saben, mientras más profundas sean las raíces, más fuerte, ¿qué es lo que va a ser? El árbol. El árbol va a ser más fuerte. Entonces Pablo, o Dios el Espíritu Santo a través de Pablo, le está diciendo a los colosenses, tienen que ser como este árbol, tienen que tener raíces profundas ustedes en Cristo. Porque si tienen raíces profundas en Cristo, entonces realmente van a estar firmes y ordenados. La segunda figura que él usa, ¿cuál es? Primero fue un árbol y ahora usa la figura de un edificio. ¿Y cuál es la idea de este edificio? Uno, claro, puede ver un tremendo edificio, ¿cierto? Pero ese tremendo edificio tiene que tener un tremendo fundamento, ¿cierto? Ustedes saben que se está construyendo ahí creo que en el barrio General Paz, uno de los edificios más grandes de Córdoba, ¿verdad? Que es como una cosa así grandota y se ve de diferentes partes. Es muy lindo, es muy alto, pero para eso, obviamente que el cimiento tiene que ser muy profundo y no solamente profundo, tiene que ser firme para resistir todo lo que está arriba. Ahora, nosotros tenemos esta imagen, estas siete características importantes para saber realmente si soy apasionado o si soy perseverante, o realmente debo preguntarme, Señor, ¿sabes que en este punto debo colocar más pilas? ¿Entienden? Y esta es la idea de este tiempo con ustedes. Porque uno podría decir, los colosenses se esperaba esto. No, pero ¿qué espera Dios de la iglesia? De esta iglesia. Exactamente lo mismo, ¿no? Como lo que se espera de cualquier iglesia que predica a Cristo en todo el mundo. Ahora, ¿cómo vamos a lograr ser perseverantes y apasionados por la iglesia de Cristo? Fue una pregunta que me hice. Bueno, algunas respuestas. Siendo edificados y creciendo, estando arraigados y fundamentados en Cristo, teniendo un corazón firme en medio de las pruebas y un amor genuino entre los cristianos, teniendo no solo conocimiento, sino también buscar ser sabios en Dios, dándonos cuenta que tanto este mundo
como la gente que está afuera, querrán seducirnos y engañarnos con tal de apartarnos de nuestro Señor. Teniendo una fe ordenada y firme, viviendo de tal manera que honremos al Señor como sus hijos, echando raíces en Cristo y no en el mundo, sobreedificando nuestra fe en la palabra y no en la palabra de hombre, buscando la aprobación que viene de Cristo y no la que viene del hombre, valorando todo lo que se nos enseña de su palabra y no desechándolo diciendo, esto ya lo conozco, siendo agradecidos de corazón a nuestro Señor y llevando honra y gloria al único que lo merece, que es Cristo. Ser perseverantes, hermanos, es realmente mirar a Cristo, porque si no puede haber un peligro. Déjame decirte cuál es el peligro de la perseverancia y de la pasión. El peligro es que mi corazón me engañe y se vuelva vano. Que mi corazón se enorgullezca y digan, ¿vieron cuán perseverante y apasionado soy yo? Este es el peligro. El peligro pasa por el corazón. Porque yo entonces puedo decir al otro, sí, en realidad, hermano, tú no eres tan perseverante. Pero mírame a mí. Mira el ejemplo que tenés. Y eso sería mal enfocar todo lo que hemos venido diciendo hasta el momento. Yo quiero llevarte a donde está la persona clave para entender perseverancia y pasión. Colosenses capítulo 1, versículo 18. Este pasaje es clave, porque en este pasaje se va a resumir quién fue y es y será la persona más perseverante y apasionada en la historia de la humanidad. Y es Jesús. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que en todo tenga la preeminencia. ¿Qué significa preeminencia? Que tenga el primer lugar. 4 principios en este versículo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Amén. Segunda cosa, Él es el principio de todo. Tercera cosa, Él es el primero de entre todos los muertos. Y cuarta cosa, Él es el único y primero en toda la vida de la iglesia. Ese es el mayor ejemplo de perseverancia y de pasión. ¿Él perseveró con los suyos? Sí. ¿Él murió por su iglesia? Sí. ¿Él resucitó por su iglesia? Sí. ¿Él sigue perseverando con la iglesia? ¿O Él te dejó? Nunca te dejó. Y no te va a dejar. Porque Él te compró. Porque eres de Él. Y si eres de Él, entonces nadie te puede arrebatar de su mano. Pero sí quiere decirte, mantente firme. Y ahora persevera. No persevera para ganar algo, sino porque ya se te dio algo. No perseveramos para obtener la gracia, ya la tenemos de parte de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, esfuérzate en la gracia. No dice, esfuérzate por la gracia, que es distinto. Esforzarme por la gracia sería algo por obras. Me dice, esfuérzate, le dice a un cristiano, esfuérzate dentro de la gracia. Porque Él es la cabeza, Él es el principio, el primero y el único en esto. Déjame mostrarte lo que escribió un autor acerca de la gracia. Solo la gracia divina puede ablandar el corazón de una persona. Solo la gracia puede ayudar a que tus ojos vean lo que necesitan ver. Solo la gracia puede derrumbar tus defensas y llevarte a confesar tus pecados. Solo la gracia puede hacer que dejes de señalar y acudas a tu Redentor buscando su perdón y su poder libertador. Solo la gracia puede capacitarte para renunciar a tu propia justicia para encontrar tu esperanza y descanso en la justicia del Señor.
Solo la gracia puede producirte más pesar por tu pecado que por el pecado de los demás. Solo la gracia puede hacer que reconozcas tu necesidad de Cristo. Solo la gracia puede hacer que abandones la confianza en tu propio desempeño y que deposites tu confianza en la justicia perfecta de Jesucristo. Solo la gracia puede hacer que pongas tu esperanza en donde ésta pueda ser hallada, en Cristo y solo en Cristo. Queremos ser perseverantes y apasionados. Tenemos que tener tenemos que seguir el ejemplo perfecto, y es Jesús. Entonces, ¿cómo conozco a Jesús? Yendo a la palabra. Y si voy a la palabra, si vamos a la palabra, entonces encontramos todo. Una iglesia fuerte, una iglesia amorosamente unida, una iglesia que ame la palabra, el conocimiento, sea entendida y sea sabia. Una iglesia que no se deje seducir por nadie. Una iglesia ordenada, una iglesia firme en la fe, una iglesia que eche raíces y sea edificada en Cristo solamente. Una iglesia perseverante y apasionada tiene que vivir en, por y para Cristo. Este es el punto. Si realmente queremos ser perseverantes y apasionados, tiene que ser en, por y para Cristo Jesús. Ustedes saben lo que regula la existencia de la iglesia. ¿Para qué está la iglesia? ¿Para qué está? La iglesia está para dar gloria a Dios en la tierra. Para eso está la iglesia. Para dar gloria a Dios en la tierra. A través de dos cosas. La primera, lo que dijo mi hermana adelante, alcanzando al perdido para Cristo. Y la segunda es edificando a la iglesia para su crecimiento espiritual. Ese es el fin de la iglesia. Glorificar a Dios en la tierra, alcanzando al perdido y que la iglesia de Cristo se edifique a través de su palabra. Recuerda, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, para que en todo tenga el primer lugar o la preeminencia. Alguien dijo lo siguiente: tus días aquí sobre la tierra no son muchos, así que úsalos de la mejor manera posible para la gloria de Dios y el beneficio de tu generación. Para la gloria de Dios y para el beneficio de tu generación. 7 señales. Y sería bueno que las revisaras en tu corazón. Fuerte, amorosamente unidos, conocimiento, entendimiento y sabiduría, no dejarnos seducir, ordenados, firmes en la fe, echando raíces y siendo edificadas en Cristo. Es bueno que nos preguntemos, ¿cuáles de estas 7 señales me está faltando? ¿Cuál de estas 7 señales no le he puesto ni una sola atención? Capaz llevando muchos años incluso de creyente. Para que realmente juntos como iglesia podamos avanzar y ser esa iglesia que persevera a pesar de todo. Esa iglesia sin excusas. Esa iglesia que no tiene excusa a lo que ya está planteado por el Señor. Y esa iglesia que se apasiona renunciando incluso a lo bueno, con tal de que el nombre de Cristo sea glorificado aquí en Córdoba y hasta lo último de la tierra. Oramos al Señor, ¿les parece? ¿Sí? Padre, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos, Señor, que tú eres el preeminente, que tienes que ser el preeminente en todo, Señor. Que tienes que tener el primer lugar en nuestras vidas. ¿Cómo vamos a ser, Señor, perseverantes y apasionados si no buscamos tu ejemplo, si no queremos ser como tú? Tú nos dejaste la huella. Ayúdanos, Señora, a perseverar entonces y que este año, Señor, para esta congregación en particular, tu gracia se siga mostrando, Señor, en lo local, en lo nacional y también, Señor, en lo mundial. Que tu gracia bendiga, Señor, a Rubén y a su familia, Señor, y a cada uno de los pastores también
de la iglesia para que, Señor, juntos puedan caminar y que siga mostrando quién es Cristo y realmente, Señor, que nos ha dejado como herencia a nosotros, Señor. Enséñanos a mirar el ejemplo de Cristo, cómo Él perseveró, cómo Él siguió, cómo Él no se detuvo, Señor. Hubo tanto para dejar de lado, pero continuó porque la meta era la cruz y esa cruz fue por nosotros, Señor. Ayúdanos a valorar todo lo que Cristo hizo para realmente entender lo que es perseverancia y también lo que es pasión. Gracias a Dios por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Amén. Rubén, Gracias, Juan. que Dios te bendiga. Le invito a que se ponga de pie.